El beso llegó como un rayo en medio de la tormenta de risas y alcohol. Carlos. Mi mejor amigo desde la infancia. El hombre que iba a casarse en 2 semanas. Me empujó contra la pared del baño del club en Barcelona y unió sus labios a los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. Cuando se apartó, sus ojos vidriosos por el whisky reflejaban un pánico que se extendió a mí como un incendio. Y supe que ese momento no solo había roto nuestra amistad, sino que había abierto una grieta en el mundo que ambos conocíamos. Nunca imaginé que una noche de celebración terminaría así. Habíamos crecido juntos en las calles de Madrid, compartiendo secretos de adolescentes, sueños de futuro y hasta el dolor de perder a nuestros padres en accidentes separados. Carlos era el hétero perfecto, capitán del equipo de fútbol en la universidad. Ahora un exitoso abogado en un bufete prestigioso. Prometido con Elena, la hija de un empresario influyente. Yo, Juan, era el artista bohemio, diseñador gráfico freelance, siempre en la sombra de su carisma, ocultando mi orientación sexual por miedo a las miradas juzgadoras de nuestra sociedad conservadora. Pero esa noche, en su despedida de soltero, todo cambió. La fiesta empezó inocente, en un bar de tapas en el barrio gótico. Los amigos de Carlos, un grupo de machos alfa con trajes caros y chistes groseros, brindaban por su última noche de libertad. Yo estaba allí como el padrino, el amigo leal que organizó todo. Bebimos sangría, comimos jamón ibérico, y el ambiente se caldeó con strippers femeninas que bailaban al ritmo de flamenco moderno. Carlos reía. Pero noté algo extraño en su mirada cuando me veía, una intensidad que no era habitual. Juan, eres el único que me entiende de verdad, me dijo en un momento, su mano en mi hombro apretando más de lo necesario. A medida que la noche avanzaba, nos movimos a un club nocturno en la Rambla. La música techno retumbaba. Luces estroboscópicas iluminaban cuerpos sudorosos. Carlos bebía sin control, y yo intentaba moderarlo, recordándole que Elena lo esperaba en casa. Pero él ignoraba mis advertencias, bailando con extraños, gritando que esta era su noche. En un punto, desapareció hacia el baño, y lo seguí preocupado por si vomitaba. Lo encontré apoyado en el lavabo, mirándose en el espejo con una expresión de agonía. ¿Qué pasa, tío?, le pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. No respondió con palabras. Se giró, me miró fijamente y, sin previo aviso, me besó. Fue un beso profundo, lleno de años reprimidos. Sus manos en mi nuca, mi espalda contra la fría cerámica. Por un segundo, respondí, el shock dando paso a un deseo que había enterrado profundo en mi pecho. Pero luego, la realidad me golpeó, él estaba comprometido. Yo era gay pero nunca se lo había dicho. Y esto era una traición a todo. Lo empujé a Güey, jadeando. ¿Qué coño haces, Carlos?, grité, mi voz temblando. Salió corriendo del baño, dejándome solo con el eco de la música. Cuando volví a la fiesta, actuaba como si nada hubiera pasado, riendo con los chicos, pero sus ojos evitaban los míos. La noche terminó en un taxi compartido de vuelta a Madrid. Un silencio pesado entre nosotros. Al día siguiente, me llamó. Su voz ronca por la resaca.
Juan. Olvídalo de anoche. Estaba borracho. No significa nada. Pero yo sabía que mentía. Ese beso había desenterrado algo que ninguno podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. Elena notó algo raro en Carlos. Pero él lo atribuyó al estrés prenupcial. Yo, por mi parte, luchaba con mis emociones, había sido solo un error alcohólico. O Carlos sentía algo más. Recordé momentos pasados, abrazos que duraban demasiado. Miradas lingüísticas en vestuarios. Celos disimulados cuando salía con otros hombres. Era posible que mi mejor amigo fuera como yo. ¿Pero reprimido por la presión familiar? La familia de Carlos era tradicional, su padre. Un militar retirado. Esperaba nietos y un legado heterosexual. Su madre, devota católica, organizaba la boda en la Catedral de la Almudena con pompa. Yo provenía de un hogar similar. Pero huérfano joven. Había aprendido a navegar solo. Sin embargo, la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún cargaba con prejuicios en círculos conservadores. Salir del armario significaba riesgo, pérdida de amigos. Familia. Trabajo. Decidí confrontarlo. Lo cité en un café en la Plaza Mayor. Bajo el sol de mediodía. Carlos. Tenemos que hablar de esa noche. Dije. Mi corazón latiendo fuerte. Él era pálido. Ordenando un cortado con manos temblorosas. Fue un error. Juan. Estoy con Elena. Voy a casarme. Pero sus ojos decían otra cosa. Presioné, ¿y si no lo fue? ¿Y si sientes algo por mí? Negó. Pero lágrimas asomaron. No puedo. Juan. Mi vida está planeada. No arruines todo. Esa conversación abrió la caja de Pandora. Carlos empezó a evitarme. Pero mensajes nocturnos llegaban, te extraño. No sé qué hacer. Yo respondía. Dividido entre lealtad y deseo. Elena, sospechando, me confrontó en mi apartamento. Juan. ¿Qué pasa con Carlos? Está distante. Mentí. Protegiéndolo. Pero el guilt me carcomía. ¿Era yo el villano por no decirle la verdad? La tensión escaló cuando Carlos me invitó a una cena familiar. Su padre, el general, hablaba de valores tradicionales. Mirándome con sospecha. Carlos. A mi lado. Rozaba mi pierna bajo la mesa. Un gesto prohibido que me excitaba y aterrorizaba. Al final de la noche. En el jardín. Me confesó, Juan. Creo que te amo desde siempre. Pero no puedo dejar a Elena. Sería un escándalo. Esa noche. Solos en su coche. Nos besamos de nuevo. Sobrios esta vez. Fue tierno. Real. Pero cargado de culpa. Tenemos que parar. Dije. Apartándome. Pero el daño estaba hecho. Carlos canceló una cita con Elena. Alegando trabajo. Y pasamos la noche hablando. Recordando nuestra juventud. Por primera vez. Admití mi sexualidad. Él lloró. Diciendo que su padre lo desheredaría si supiera.
Los conflictos internos me consumían. Debía perseguir esto. ¿Sabiendo el precio? Carlos luchaba con su identidad. Entre el amor por mí y el deber familiar. La sociedad pesaba, en España. El matrimonio gay era legal. Pero en familias como la suya. Era tabú. Pensé en mis propios miedos, rechazo. Soledad. Una semana antes de la boda. Carlos me llamó en pánico. Juan. Ayúdame. No sé si puedo casarme. Lo encontré en un parque. Desechó. Si me caso. Te pierdo. Si no. Pierdo todo. Lo abracé. Sintiendo su corazón latiendo contra el mío. Esa noche. Decidimos un plan loco, huir juntos por un fin de semana. Aclarar mentes. Pero Elena llamó. Furiosa, Carlos. ¿Dónde estás? Mintió. Pero su voz temblaba. El fin de semana en una casa rural en las afueras de Toledo fue un remolino de emociones. Hablamos de todo, infancia. Miedos. Sueños. Carlos admitió que había reprimido sus sentimientos por años. Por miedo al rechazo. Yo confesé mi amor platónico. No hubo sexo. Solo intimidad emocional. Pero al volver. La realidad golpeó, su padre descubrió mensajes en su teléfono. Hijo. ¿Qué es esto con Juan? Eres maricón. Carlos negó todo. Pero el daño estaba hecho. Su padre lo amenazó con cortar lazos si no se casaba. Elena, enterada por rumores, lo confrontó. Carlos. ¿Me engañas con Juan? Él lloró. Admitiendo el beso pero negando más. Ella se fue. Devastada. Yo quedé en medio. Recibiendo llamadas de amigos comunes, ¿qué has hecho? ¿Juan? Has destruido su vida. El guilt me ahogaba. ¿Había sido egoísta al responder sus avances? La boda se acercaba como una sentencia de muerte. Carlos. Atrapado entre el amor y el deber. Decidió seguir adelante con Elena. Pero su rostro en los ensayos era una máscara de dolor. Yo. Como padrino. Tenía que estar allí. Sonriendo mientras mi corazón se rompía. Cada mirada que cruzábamos era un recordatorio de lo que no podía ser. Juan. Lo siento. Me susurró en la iglesia durante una práctica. Tengo que hacerlo por mi familia. Pero la presión interna lo carcomía. Noches de insomnio. Llamadas a medianoche, no aguanto más. Quiero estar contigo. Yo intentaba razonar, piensa en las consecuencias. ¿Tu carrera? ¿Tu herencia? Él respondía, nada importa sin ti. Era un ciclo vicioso de deseo y culpa. Donde cada decisión parecía equivocada. Elena. Intuía algo. Pero elegía ignorarlo. Carlos está estresado. Decía a sus amigas. Pero en privado. Discutían. Una vez. La oí gritar por teléfono, ¿por qué miras a Juan así? Carlos negaba. Pero la semilla de duda estaba plantada. Su relación. Antes idílica. Ahora era un campo minado. Mi propia vida se desmoronaba. Amigos mutuos se distanciaban. Susurrando sobre esa amistad rara. En el trabajo.
Un cliente conservador canceló un contrato tras oír rumores. La sociedad española, tolerante en superficie, aún juzgaba en silencio. Recordé manifestaciones del orgullo en Madrid. Pero para tipos como yo, en círculos tradicionales, era diferente. ¿Valía la pena el amor si costaba todo? Decidí alejarme. Le dije a Carlos, no puedo ser padrino. Me voy de viaje. Él suplicó, no me abandones ahora. Pero necesitaba espacio. Viajé a Sevilla. Vagando por la Alhambra. Reflexionando sobre mis opciones. ¿Confesar a todos? ¿Dejar que Carlos se case y sufrir en silencio? Al volver, encontré a Carlos en mi puerta. Maleta en mano. He dejado a Elena. No puedo mentirle más. El shock me paralizó. ¿Qué has hecho? Él entró. Explicando, había confesado todo. El beso. Los sentimientos. Elena lloró. Lo abofeteó. Pero entendió que no era infidelidad física, sino emocional. Me dijo que merezco ser feliz, pero que la he herido profundamente. Su familia explotó. El padre lo echó de casa, gritando, no eres mi hijo. Has elegido la depravación. La madre, entre lágrimas, suplicó que reconsiderara. Hermanos lo ignoraron. Carlos perdió su puesto en el bufete. Su jefe citando conflictos morales. En una noche, pasó de prometido exitoso a paria. Yo lo acogí. Pero el guid me consumía. ¿Fue mi culpa? Preguntaba. Él negaba, fue mi decisión. Te amo. Vivimos juntos en mi pequeño apartamento en Malasaña. Un barrio bohemio donde la comunidad LGBT era más aceptante. Pero la transición fue brutal. Carlos luchaba con su identidad, ¿soy gay? ¿Bisexual? ¿O solo confundido? Sesiones de terapia ayudaban. Pero el dolor era constante. La sociedad no facilitaba. En la calle. Miradas de desaprobación cuando nos tomábamos de la mano. Un día. En un bar. Un grupo de hombres nos insultó, maricones. Idos a otro sitio. Carlos quiso pelear. Pero lo detuve. No vale la pena. Pero internamente. Se rompía. Elena, en su dolor, filtró la historia a amigos. Rumores se extendieron, Carlos dejó a Elena por su mejor amigo. Mi familia extendida. Tíos conservadores. Me llamaron, Juan. ¿Es verdad? Has destruido una familia. Respondí, es complicado. Pero cortaron contacto. Los conflictos éticos nos atormentaban. ¿Era correcto que Carlos dejara a Elena tan cerca de la boda? ¿Debí yo rechazar sus avances desde el principio? Cada noche. Discutíamos, podrías haber sido feliz con ella. Decía yo. Él, no. Sería una mentira. Pero el precio era alto, aislamiento. Pérdida financiera. Intentamos reconstruir. Carlos buscó trabajo en firmas progresistas. Yo lo apoyé. Encontramos una comunidad en Chueca. Bares gay donde podíamos ser nosotros. Pero sombras persistían. Un día. Su padre llamó, vuelve. Hijo. Arrepiéntete.
Carlos colgó, llorando. La tensión culminó en una confrontación con Elena. Nos citó en un café neutral. Quiero entender, dijo. Ojos hinchados. Carlos explicó, siempre te quise. Pero no como debía. Juan es mi verdad. Ella Nadie, te perdono. Pero el daño es irreparable. ¿Se fue? Dejando un vacío. Esa noche. Carlos dudó, ¿hice lo correcto? Yo, sí. Pero duele. Nuestra relación. Nacida de caos. Era frágil. Besos robados daban paso a argumentos sobre futuro. ¿Matrimonio? ¿Hijos? Todo parecía imposible con el rechazo familiar. Meses pasaron. Carlos encontró empleo en una ONG de derechos LGBT. Canalizando su dolor en activismo. Yo. Inspirado. Creé diseños para campañas contra homofobia. Pero el pasado acechaba. Un amigo común nos traicionó. Contando detalles íntimos a la prensa local. Un artículo salió, abogado abandona novia por mejor amigo, amor o traición. La exposición nos devastó. Llamadas anónimas. Amenazas online. Carlos se hundió en depresión. Cuestionando todo. Tal vez debí casarme. Yo lo saqué, no. Esto es real. Pero internamente. Dudaba, ¿valía el amor este sufrimiento? Una crisis mayor llegó cuando su madre enfermó. El padre culpó a Carlos, tu elección la mató. Él viajó al hospital. Solo para ser rechazado. No eres bienvenido, dijo el padre. Carlos volvió destrozado, he perdido todo por ti. Culpa mutua surgió. Si no me hubieras besado. Dije. Él, si no hubieras respondido. La relación tambaleaba. Llena de resentimiento. La ruptura parecía inevitable. Carlos. Abrumado por el rechazo familiar y social. Empezó a distanciarse. Pasaba noches en el sofá. Mirando el techo. Juan. ¿Y si todo esto es un error? Preguntaba. Yo intentaba reconfortarlo, estamos juntos en esto. Pero el peso de las decisiones nos aplastaba. Un día. Encontró una carta de Elena, espero que seas feliz. Yo lo intento. Incluía fotos de la boda cancelada. Invitaciones devueltas. Carlos lloró, la herí tanto. El guilt lo llevó a terapia intensiva. Donde exploró su bisexualidad reprimida. Creí que era hetero. Pero tú cambiaste todo. Yo lidiaba con mis demonios. Amigos perdidos me confrontaban, eres egoísta. Juan. Robaste a Carlos. En el espejo. Veía un hombre cambiado, más fuerte. Pero marcado por cicatrices emocionales. La sociedad nos probaba, en el orgullo de Madrid. Marchamos. Pero miedos persistían. Una oportunidad surgió, Carlos fue invitado a hablar en una conferencia sobre derechos LGBT. Mi historia, de armario a libertad. Preparándolo. Revivimos el pasado. Ese beso fue el catalizador. Dijo. Yo, pero el precio. Él, vale la pena si inspira a otros. El día de la conferencia. En un auditorio en Barcelona. Carlos subió al escenario. Nervioso.
Contó todo, la despedida. El beso. La confesión. Las pérdidas. El público aplaudió. Pero en backstage. Colapsó, siento que traicioné a todos. ¿Lo abracé? No. Eres valiente. Pero el éxito trajo más drama. El artículo viralizó, atrayendo atención nacional. Su padre vio el vídeo online. Enfurecido. Llamó, has avergonzado a la familia. Carlos suplicó, papá. Entiéndeme. El padre colgó. La madre. Recuperándose. Contactó en secreto, hijo. ¿Te quiero? Ven a verme. Carlos fue. ¿Solo? En el hospital. Lloraron. No entiendo. Pero no quiero perderte. Fue un rayo de esperanza. Pero el padre permaneció inflexible. Elena reapareció. En una cena reconciliadora. Quiero cierre. Dijo. Sentados en un restaurante en la Gran Vía. Hablamos. Carlos. Me rompiste el corazón. Pero veo que eras infeliz. Él, lo siento. Ella, Juan. Cuídalo. Se fue en paz. Pero el encuentro removió viejas heridas. Nuestra relación evolucionó. Dejamos el apartamento. Mudándonos a una casa en las afueras. Buscando normalidad. Carlos propuso, casémonos. Dudé, ¿estás listo? Él, sí. Por nosotros. Pero dudas persistían. Un día. Encontré mensajes en su teléfono, charlas con un excompañero. Coqueteos leves. ¿Qué es esto? Confronté. Él, solo curiosidad. Estoy confundido. El trust se rompió. Argumentamos, después de todo lo que sacrificamos. ¿Esto? La traición potencial me devastó. Recordé mi propia lealtad, rechacé avances de otros por él. ¿Valió la pena? Pregunté. Él juró lealtad. Pero la semilla de duda creció. En terapia conjunta. Desentrañamos capas, sus represiones. Mis inseguridades. El terapeuta dijo, las decisiones tienen consecuencias. ¿Elegirían lo mismo? Reflexionamos, el beso inició todo. ¿Pero fue correcto? Socialmente. Progresamos. Amigos nuevos en la comunidad LGBT nos apoyaron. Carlos se convirtió en activista. Luchando contra discriminación. Yo diseñé carteles para campañas. Pero el costo familiar dolía. ¿En Navidades? Solos. Extrañábamos tradiciones. Una confrontación final con el padre, Carlos lo citó en un parque. Papá. Soy gay. Acéptame. El general, no puedo. Va contra mis valores. Carlos, entonces. Adiós. ¿Se fue? Liberado pero herido. Esa noche. Me dijo, Juan. Gracias por estar. Sin ti. No lo habría hecho. Nuestra intimidad creció. No física, sino emocional. Planeamos el futuro, adopción. Vida abierta. Pero un twist llegó, Elena anunció su embarazo. ¿Es mío?
Preguntó Carlos en shock. Ella, ¿no? De mi nuevo novio. Solo quería que supieras. El alivio vino con culpa, su decisión la empujó a otro. Reflexionamos sobre Morales, ¿fue ético dejarla? ¿Debimos ser honestos antes? La sociedad juzgaba, artículos debatían, traición versus autenticidad. Nuestra historia inspiró a otros. Jóvenes Clasit nos contactaban, gracias por mostrar el camino. Pero el precio personal, aislamiento inicial. Depresión. Pérdidas. Al final de este capítulo, Carlos decidió reconciliarse consigo mismo. Juan. Hagamos esto oficial. Propuso en la Plaza de España. Anillo en mano. Acepté. Lágrimas en ojos. La boda fue sencilla. En un ayuntamiento en Chueca. Con amigos nuevos como testigos. Sin familia. Pero con amor. Si quiero. Dijimos. Sellando un compromiso forjado en fuego. Pero la luna de miel en Canarias fue agridulce, llamadas ignoradas de su padre. Mi tía enviando mensajes de desaprobación. De vuelta. La vida se normalizó. Carlos ascendió en la ONG. Yo gané premios por diseños inclusivos. Socialmente. España avanzaba, leyes contra discriminación fortalecidas. Pero personally. Cicatrices permanecían. Noches de pesadilla sobre el beso. La confrontación. Un año después. La madre de Carlos murió. En el funeral. El padre lo ignoró. Pero hermanos se acercaron, te extrañamos. Carlos, estoy casado con Juan. Ellos, danos tiempo. Un puente tenue se formó. Elena. Con su bebé. Nos visitó. Felicidades. Dijo. Carlos sostuvo al niño, podría haber sido mío. Pero sin regret, elegí correctamente. Nuestra relación maduró. Discusiones sobre hijos, adopción. Pero la sociedad aún juzga parejas gay. Dije. Lucharemos. Un desafío final, un caso legal contra discriminación en su antiguo bufete. Carlos testificó. Exponiendo prejuicios. Ganó. Pero revivió traumas. Reflexionando. El viaje fue de soca aceptación. El beso destruyó vidas. Pero reconstruyó otras. Conflictos internos resueltos. ¿Pero a qué precio? ¿Fue correcto que Carlos besara a Juan esa noche? Sabiendo las consecuencias. ¿O debió reprimir sus sentimientos por el bien mayor?